hay arrebatado, aquí hay mártir. Universidad. X72 clases 11º grado. Lucas, del 17 al 24. Vamos a concluir hoy Lucas el Iluminado. Lucas 17, continuación. Los legalistas bíblicos provocan a Jesús preguntando: ya que dices ser el Mesías, ¿dónde está el reino prometido en la Biblia? Jesús respondió: ¿creéis que el reino de Dios vendrá en templos, palacios y tronos? Esto es, ahí hay gente que va a leer esto y va a decir: en mi Biblia no está así, ya no es confiable este águila. Pero eso es lo que él está diciendo, porque para entender tienes que estudiar la cultura farisaica, lo que ellos esperaban. Para que ellos aceptaran al Mesías, esperaban al Mesías que trajera templo, palacio y trono, hijo mío. Así que confía en tu profesor. Y él dice: ¿creéis que el reino de Dios vendrá en templos, palacios y tronos? El reino del Creador es inmaterial. Hoy estoy aquí trayendo el reino dentro de vuestras conciencias, pero mañana, cuando me vaya físicamente de la tierra, los religiosos dirán: el verdadero Mesías ha llegado, porque trajo el templo, el palacio y el trono. Pero será un engaño. Porque, aunque el reino hoy ya ha llegado inmaterialmente, después del falso Mesías, el reino inmaterial llegará a los hombres como el relámpago, cuyo brillo va de un extremo al otro del cielo. Serán aquellos días como los días de Noé y de Lot, donde casi todos estaban distraídos. Casi todos estaban distraídos, ¿no es así? O distraídos. Porque cuando habla allí, casándose, dándose en matrimonio, en realidad no está hablando de matrimonio, está hablando de bebida, está hablando de distracción. Los alumnos desesperados por saber discernir esas metáforas escatológicas difíciles. Finalmente, preguntaron: ¿cuándo, Señor? ¿Cómo sabremos el día? Él respondió con otro proverbio de la época: donde haya un cadáver, allí se juntarán los cuervos. ¿Revelar? El mejor vídeo que he producido. Es muy interesante esta cuestión de los proverbios que Jesús menciona, porque seguramente has pasado horas en tu vida dándole vueltas para entender este proverbio, ¿verdad? Solo que no tiene importancia. Has pasado horas y horas, ¿verdad? Dándole vueltas para entender los cuervos, los buitres. Voy a decir porque no tiene importancia, porque en los originales los proverbios no coinciden. Por ejemplo, este proverbio lo voy a mencionar en un momento. Tiene otro significado. No. Escritor. Va a dejar un proverbio de la época que Jesús dijo. Escuché a Jesús decir esto. Escucharon a Jesús decir este proverbio. Y otro va a decir otro proverbio. Esto no ocurre una vez, ocurre varias veces. Porque Jesús responde muchas veces con proverbios de la época. Pablo también hace esto después, solo que los proverbios no coinciden. Lo cual es muy gracioso, ¿por qué? Mateo va a decir que él dijo un proverbio, Lucas va a decir que él dijo otro proverbio. Y, a veces, hay un tercer autor que entra en la historia y en su erudición dice que es otro proverbio. Entonces, en realidad, son solo proverbios que alguien posiblemente escuchó un día que él dijo. Y a veces, él dijo todos esos proverbios, pero quizás no dentro de ese contexto, en otro contexto, él citaba muchos proverbios. Entonces, conoces mucho a Jesús de la parábola, que aquí llamamos metáfora. Solo que Jesús no era solo de metáforas, no, Jesús era de proverbios. Jesús decía muchos proverbios, y la gente piensa que los proverbios eran de él, y eran proverbios que ya existían, proverbios griegos, persas. Entonces aquí, en este revelador, ¿qué quiere decir esta frase? Pensando en el microapocalipsis. 70 después de Cristo,
cuando haya la guerra con los primeros cadáveres, ahí está. Los buitres, ahí estarán los buitres, se cumplirán parcialmente estas profecías. Macroapocalipsis, donde habrá multitudes. Siguiendo a un hombre, el cadáver, ahí estará el engaño. Y otro proverbio usado por Jesús como sinónimo para entender esto, solo para que te hagas una idea. En una parte original de este texto de Lucas 21, escucha esto, 17, perdón. Mira, es que es difícil transmitir todo esto. En otra parte original de Lucas, el proverbio que encontraron es así. Donde haya motivos para juicio, escribe ahí, allí, habrá juicio. Donde haya motivos para juicio, allí, habrá juicio. Es decir, ya es otro proverbio para la misma situación. Entonces, cuando preguntaron, Señor, ayúdanos a saber, discernir, cuando sucederán estas cosas, Jesús dijo, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Ya otro escritor dice, no, él no dijo eso. Él dijo, en verdad, donde haya motivos para juicio, allí habrá juicio. Entonces, ve que no importa mucho. Cuando dije que no importa, no es que no importen las palabras de Jesús. Obvio que no, obvio que no. Imagina, si hay alguien que da valor, somos nosotros, ¿verdad? Cada palabra suya. Pero es que el proverbio colocado son varios, y el sentido es el mismo. Lo que importa allí es la esencia. En verdad, él está solo, vamos a decirlo así, desviando el tema. Está echando humo sobre el asunto. Porque le preguntaron cuándo. Él evitó el tema, lo que quiso mostrar, lo desvió. Porque cuando él dice dónde esté el cadáver, ¿quién va a entender eso? Es el tipo de cosa que solo entenderás cuando suceda. Ahora, el profesor acá, después de 2000 años, logra entender. Está aquí, microapocalipsis. Cadáver. Macroapocalipsis, cadáver. Esa es la interpretación. Pero en aquella época, ¿alguien entendió? No entendieron nada. Los discípulos simplemente no preguntaron de nuevo, no entendí cuándo, porque tenían miedo de molestar al maestro. Ya preguntamos una vez, vamos a preguntar dos. ¿Entiendes? ¿No entendieron esta cuestión de los proverbios? Entonces, no es que no sea importante, es que hay momentos en que Jesús cambia de tema. Es decir, Jesús siempre llega cuando el mundo está en caos. Y tengo una gran revelación sobre esto. Vamos allá, una gran revelación. Desde Adán hasta Jesús fueron 4000 años. Jesús llegó en el apogeo del ego religioso, donde administraban la mitad de todos los impuestos del reino. ¿Recuerdas? Y estaban pensando, conspirando, a punto de dar el golpe militar en Roma, porque en el 66, cuando dan el golpe, no lo hacen a través de los Zelotes. ¿Quiénes eran los Zelotes? Eran el Mossad de la época. Estaban creando un Mossad de Zelotes, hombres entrenados que sabían luchar, manejar la espada, como nadie. Para dar el golpe en Roma, porque los soldados romanos estaban muy bien preparados, eran muchos más hombres, tenían mucho más dinero, y querían dar un golpe militar y tomar Israel de sus manos. Y avanzar, y llevar la idea del Mesías, ¿entiendes? Y esos pensamientos no olían bien para César. Por eso César llenaba de soldados allí en Israel, porque sabía de ese ego israelí. Si es posible, poner un rey para ellos y dominar el mundo. Porque cuando sabes que un pueblo tuyo tiene una idea así, no te cuidas. Imagina que eres un empresario y tienes un empleado que ventila en su religión, en su idea, que un día tiene que derrocar a su jefe y hacerse igual. ¿Lo has pensado? ¿Sabías que tienes un empleado que piensa así? ¿Qué haces? ¿Lo llenas de guardias y lo vigilas o lo despides? Entonces, Roma sabía que cuidar de Israel era difícil. Que Israel tiene esta idea de que, el día que tengamos al Mesías, dominaremos todo. Y estaban entrenando a los Zelotes para eso. ¿Lo entiendes? Vas entendiendo bien, vas entendiendo bien. Entonces, querían tomar el Estado para ellos, ya tenían templo, tenían miles de sinagogas, solo en Jerusalén había más de 400, según los historiadores, mucho dinero y poder. Hoy, después de 2000 años, el fuego está encendido, el mundo está dividido, iglesias denominacionales en cada esquina. Iglesia.
sin poder político, al punto de ser el propio Estado. Mira el Vaticano, teocracias, partidos políticos de teocracias, de movimientos ultraconservadores, que se extienden por el mundo y cuando levanten lo que fue derribado. ¿Qué fue derribado? ¿Qué vacunó Jesús? ¿Qué sería derribado? Cuando levanten lo que fue derribado, ahí sabemos, Jesús necesita volver, porque los buitres ya estarán allí. ¿Entendido? Ahí hay motivo para juicio. Entonces, ¿qué quiso decir el proverbio de Jesús sobre el cadáver o el motivo para juicio? Lo que quiso decir es, el cuervo solo viene cuando alguien muere. Y el juicio solo viene cuando hay un crimen. Básicamente, eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo lo siguiente. No va a suceder hasta que tenga que suceder. Tiene que haber la desgracia del mundo, de la situación. Entonces, ¿qué es esto? Voy a explicar. En el micro-apocalipsis, solo habría cadáver. Cuando ellos estuvieran muy ricos, muy poderosos y así, a un paso de tomar el poder de Roma. Y no fue eso lo que intentaron. ¿En el 66 después de Cristo? ¿No fue eso lo que intentaron? Sí. ¿Qué crees que hizo Tito Flavio Domiciano? Obispo de Domiciano, ese nombre enorme, cuando llegó allí en el 70 y destruyó todo. ¿Por qué lo creéis? Porque habían sufrido un intento de golpe militar en el 66 y 67. ¿Te haces una idea? Entonces, para evitar que intentaran dar el golpe de nuevo, fueron allí y lo cortaron de raíz. Escucha bien lo que voy a decir. Pasados 2000 años, profesor Arco, hace poco, vi a una candidata a alcaldesa. Al lado de la foto de Michele Bolsonaro. Como en tu ciudad, como en todos los lugares, ya están preparando la imagen de Michele para 2026. Sería la primera presidenta evangélica de la historia, que es el sueño, de Brasil. Si no lo entiendes, estamos de nuevo cerca de un Sanedrín. Existe un PL 4606 para prohibir crear cualquier Biblia que no sea del sistema de la SBB, de la Sociedad Bíblica Brasileña. Existe un proyecto de ley en Inglaterra y en Estados Unidos para eliminar de la Biblia las expresiones que dicen que los judíos mataron a Jesús y dejar solo a los romanos. Existen proyectos de ley en todo el mundo con estas ideas. Existe un proyecto de ley en Israel que dice que los cristianos ya no pueden predicar a Jesús para ellos. Entonces, existen varias ideas de este tipo surgiendo de partidos ultraconservadores en Austria, en Hungría, en Alemania, incluso en Francia, que es de izquierda, está llegando a la extrema derecha, con un 33%. Estamos con las mismas ideas de H. De la Segunda Guerra. ¿Se puede entender? Que era en nombre de Dios, patria y familia. Dios por encima de todo. Gente, no estoy aquí haciendo campaña contra nada, solo estoy contando una historia. Estoy diciendo lo que pasó y va a pasar de nuevo. Y cuando eso suceda de nuevo, ese ego, ese auge, cuando la iglesia esté muy rica y ya no lo está, no estamos llegando ya a ese punto. Que las iglesias son el propio poder, cuando las iglesias sean muy poderosas, que logren hacer todo lo que quieren. Porque no sé si lo sabéis, pero quienes patrocinan el sionismo para que venga el Mesías de Israel son los evangélicos. Quienes patrocinan son ellos. Es el evangélico quien llena aviones para llevar a Jerusalén turismo. Es el evangélico quien hace que todo esto tenga vida en cada región. Porque no ves a un rabino en tu barrio diciendo que el Mesías va a venir, el Mesías va a venir. No lo necesitan, porque tienen a los pastores para hacer eso. Tienen a algunos sacerdotes para hacer eso. Ya lo hacen por ellos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana gana con eso, porque la iglesia cristiana está montada sobre el Apocalipsis. Las iglesias evangélicas quieren que eso suceda para que Jesús venga. Solo que no se dan cuenta de que han caído en la trampa de hacer que suceda. Eso no es ser un instrumento de Dios. ¿Entiendes? Entonces, el tal cadáver está casi aquí. El tal motivo para el juicio está casi aquí. Cuando de nuevo, escucha bien lo que voy a decir, voy a hacer un zoom aquí. ¿Cuándo de nuevo? Brasil, Inglaterra,
Estados Unidos, el mundo, Israel, estén en ese ego, hasta el punto de tener una clase llamada fariseos, saduceos. ¿Entiendes? Te pregunto, ¿no estamos ya en eso? ¿No tenemos ya cientos de miles de doctores en divinidad con anillos en el dedo? ¿No tenemos ya un liderazgo inmenso, con ropas preciosas en todas las iglesias? Con megasalarios, megatemplos, supertemplos, grandes templos, templos que costaron 300 millones para construir. Te pregunto, ¿no estamos ya en eso? Entonces, mira, esto es una gran señal del cadáver y de los buitres. Esto es una gran señal de la venida de Jesús. Lucas 18. Otro día, Jesús enseña, a través de una metáfora, que tiene como moraleja evolucionar a los alumnos hasta el punto de entender que, incluso en los días más difíciles, fueran constantes. Que ese es el secreto del cristiano original, la constancia. Y que continuaran pidiendo al Creador justicia. Entonces, incluso si estás siendo injustamente tratado, si la vida es mala, difícil, sé constante. Eso es lo que él estaba enseñándoles, y no oraciones ritualísticas. Pero les dijo esto a sus alumnos, que necesitaban aprender a confiar siempre en que estaban en el camino correcto. Sin embargo, a diferencia de ellos, se dio cuenta de que muchos de los que estaban allí escuchando confiaban demasiado en su propia fe. Fe, ego, religión, juzgándose a sí mismos como salvados, y condenando a los demás que no compartían su misma fe. Mira qué interesante. Primero, habló a los discípulos, luego, habló a los fariseos. Los discípulos eran aquellos que necesitaban confiar más en su fe. Los fariseos eran aquellos que tenían que dejar de creer tanto en sí mismos. Mira la diferencia. ¿Entiendes por qué las iglesias hoy no son cristianas? Está escrito allí iglesia evangélica, está escrito iglesia cristiana y no lo es. Porque los cristianos son aquellos que necesitan que Jesús les diga, hey, estáis en el camino correcto, creed. Porque la humildad es tan grande que siempre necesitas reclamar tu fe. Pero no es reclamar tu fe porque tu fe no es fuerte. Es reclamar tu fe diciendo, yo soy obediente a esto. Por el contrario, los fariseos son aquellos que piensan que siempre están salvados, en detrimento de los demás, incluso condenando a los otros que no son de su fe. ¿Se puede ver la inmensa diferencia entre un fariseo y un alumno? Os pregunto, ¿las personas que asisten a las iglesias hoy en día se parecen más a los discípulos que a los fariseos? Mira bien y observa, mira bien y piensa. Entonces, las iglesias de hoy, cristianas, os pregunto, ¿son cristianas? Entonces, el Maestro Jesús contó otra metáfora para esto sobre el creyente que siempre iba al templo a orar. Y el publicano, que ni siquiera entraba en el templo, se quedaba afuera, porque, dentro de su verdad relativa, no se consideraba digno. Pero es este, ¿quién salió justificado? Después de estas enseñanzas, un joven rico que ya hemos mencionado aquí, pero Lucas nos da una información adicional en el registro. ¿Por qué? Lucas registra el momento en que él dice, buen maestro, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Pero, primero, Jesús refutó, conociendo bien las intenciones del joven rico, y preguntó, ¿por qué? ¿Me llamas bueno? Revela, vayan de ustedes. Adiós, gente. Justicia, misericordia y fidelidad. No es lo mismo que sucede hoy, cuando muchos cristianos dicen Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, pero las intenciones están equivocadas. Mira, este joven rico tenía lo mismo, el mismo comportamiento de hoy, de los que se dicen cristianos. Entonces, tenemos la narración de la curación del ciego al borde del camino en Jericó, y después de haber entrado en Jericó, y aquí ya es. Lucas 19, había allí un hombre muy rico, de verdad. Siempre recordamos a José de Arimatea, a Juana, a Susana, a Jairo, a tanta gente rica que acompañaba a Jesús, pero nos olvidamos de él.
que era muy rico, sin dudas, más rico que los otros. Zaqueo. Porque Zaqueo era jefe de los publicanos, ¿te imaginas? Si un publicano como Leví, Mateo, ya era rico, imagina a su jefe. Entonces, antes de que abordemos decir, ¿qué desgracia es? La mal dicha subdivisión de capítulos y versículos de la Biblia posterior que no fue hecha, la Biblia era pergamino. Rollo, nunca fue dividida en capítulos y versículos. Por los discípulos, ni por los profesores, ni por los apóstoles, sino después por la institución católica, que dividió capítulos y versículos y luego confirmado por la institución evangélica. Y esta subdivisión de 18 a 19 de Lucas es una de las grandes desgracias, porque el contexto aquí está interconectado y lo sabréis ahora. Zaqueo quería mucho ver a Jesús. Él quería conocer quién era Jesús. Había oído hablar de él, pero como era un hombre muy pequeño, debido a la multitud, no se rindió. Él no se rindió porque era pequeño, había una multitud, él no se rindió. Al contrario, corrió delante de todos. Corrió, delante de todos, pequeñito, corriendo, y subió a una higuera alta para verlo. La Biblia habla de una higuera brava. Hay gente que piensa que tiene espinas. Higuera brava es solo porque es muy grande. Higuera brava es porque este tipo de higuera destruía las plantaciones. Se propagaba muy rápido y destruía las plantaciones. Quitaba los nutrientes de las otras plantas, mataba a las otras plantas. No era bueno. Vamos a ver. Escucha lo que voy a decir. Él fue a la higuera alta para verlo. Cuando Jesús llegó, vio a Zaqueo en lo alto del árbol y dijo, baja rápido, Zaqueo, conociendo las intenciones, conociendo el corazón de Zaqueo, quiero quedarme en tu casa hoy. Solo que lo interesante, hasta aquí, Zaqueo había engañado a mucha gente. Como Pablo Marsal ya lo hizo allí, cuando tenía 17 años. Sin embargo, aunque él había engañado a mucha gente, él realmente quería cambiar de vida y para siempre. ¿Estás entendiendo lo que hemos hablado? En las últimas clases, especialmente en la 10ª clase sobre cuando llega la verdad, tienes que hacer el cálculo. Para poder firmar el contrato y decir soy cristiano, la iglesia dice aceptar a Jesús y bautizar, pero para decir ser cristiano, tienes que hacer un cálculo. Si realmente vas a seguir hasta el final. ¿Y qué hizo Zaqueo? Él era el hombre de las matemáticas. Era el jefe de las matemáticas. Él hizo todos los cálculos y dijo, quiero seguir a este hombre hasta el final. Y mi única oportunidad. ¿Te imaginas a una persona extremadamente lógica, haciendo cálculos y diciendo, esta es mi última oportunidad? Gente, él calculó la gracia en ecuaciones. Él transformó la gracia en matriz, en números. En patrón binario, él dijo esto, más esto, dividido por esto, sumado a esto, elevado a la potencia. Tal. Es mi última oportunidad, la gracia sobre mí es ahora, por eso yo, corriendo delante de todos, fui allí, Zaqueo bajó, rápidamente muy feliz. Es curioso que todo lo que se dice de Zaqueo es muy rápido. ¿Sabes lo que significa? Valoración. Porque cuando dices así, ven aquí a ayudarme y la persona viene muy despacio, está valorando. Hay personas a las que les dices, ven aquí a ayudarme, y ellos dicen, voy rapidito. Valoración. ¿Lo sabías? Las personas están allí haciendo psicotécnico. ¿Eres psicólogo que me está viendo ahora? Se la pasan haciendo pequeños tests, entrevistas, no sé qué, para saber cuál empleado es mejor para contratar para tal empresa o para tu jefe. Ah, por favor. Es simple. Es solo mirar a los 10 candidatos y decir así, ven aquí a ayudarme. El que llegue primero es el contratado. Porque puedes ver, cuando dices, ven aquí a ayudarme, te levantas así. ¿Realmente quieres este trabajo? No, quiere nada. ¿Quieres salvación? Nada de eso. Zaqueo, corrió, bajó, deprisa, destrozándose todo el árbol. Vamos, rebelen. No fue mi manto el que te curó. Tu fe te ha sanado. Jesús acababa de enseñar sobre las riquezas. Voy a mostrarles algo que ni siquiera está en la Biblia original, el códice. Esta subdivisión de capítulos es maldita. Jesús acababa de enseñar sobre las riquezas.
acababa de dejar a un joven rico, triste por cuestionarlo. Y ahora, de manera dual, en el mismo contexto, Lucas nos revela que aparece Raquel. Entonces vas a escribir ahí, joven rico. Y después vas a escribir Zaqueo. Nunca has visto esto. Nunca lo has percibido así. Hoy lo vas a percibir. Vas a escribir joven rico. Todo el mundo recuerda al joven rico, pero nadie recuerda a Zaqueo. En el mismo contexto, un joven rico que dejó, pareciendo ser imposible, que un rico supere el obstáculo. ¿No lo dejó así para nosotros? De la manera en que se fue, triste, parece que no hay más solución. Hasta Pedro preguntó, ¿es imposible? Es imposible, Señor, entonces. No hay manera. Pero ahora Zaqueo, además de rico y poderoso, mucho más rico que el joven rico, jefe de los publicanos, jefe de todos los recaudadores de impuestos para Roma. Israel. Y no solo era rico, era poderoso. Alcanza la salvación. Es increíble, ¿verdad? Es hermoso, ¿no es así? Que Lucas se asegura en su investigación de registrar a un joven rico que se va triste y a un hombre rico que recibe a Jesús en su casa, que baja de un árbol feliz. Es hermoso, ¿no es así? Dos ricos. Jesús ya respondió, Pedro, está contestado. ¿Es posible salvar a un rico? Ahí está, mira. Los religiosos empezaron a decir, ahora Jesús ha ido demasiado lejos. Ya, tiene un publicano entre sus principales seguidores, Mateo. Cenaba con muchos publicanos pecadores. Y ahora, ¿se va a hospedar en la casa del jefe de ellos? Esos son los religiosos señalando con el dedo. ¿Qué dije? Señalar con el dedo. Antes de esta clase, ¿qué dije? Que está subdividido. Quien está asistiendo a la clase no lo sabe, por eso lo voy a registrar de nuevo. Dije que mucha gente señala a la Casa Blanca, a Brasilia, y se burla. Los políticos, mira, ¿ves? Los candidatos están involucrados en esto y aquello, acoso y crimen y corrupción y desvío. Y bla, bla, bla. Pero ellos ya reprogramaron, ya lavaron el alma. Tú nunca pensaste así, ¿verdad? Pero los errores de ellos ya salieron a la luz público. ¿Y los tuyos? Cuando una persona se postula, sale todo, todo vale. Hacen una revisión, un escrutinio de todos sus errores posibles e imposibles y los sacan a la luz. ¿Y los tuyos? ¿Están escondidos? ¿De los políticos? No. Mientras señalas con el dedo y dices el error de los políticos, ya ha salido a la luz. ¿Y las tuyas? Zaqueo dijo, mira, Señor, a todos aquellos a quienes un día cobré impuestos de más, a quienes abusé. En los intereses, sobre intereses. Devolveré 4 veces más a cada uno. ¿Sabes qué es lo más hermoso? La diferencia, la dualidad del texto. El primer joven rico necesitó que Jesús le enseñara. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Zaqueo no necesitó que nadie le enseñara. Él dijo, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer lo que es correcto. La metanoia significa corregir mis errores, mi pasado. La matemática de Dios es eso. Entonces, yo terminé extorsionando a algunas personas, terminé cobrando de más, exageré en los intereses, por eso me enriquecí. Con la autoridad de Roma, hice eso, Roma estaba feliz conmigo. Los sacerdotes estaban felices conmigo, pero ahora voy a hacer esto. ¿Alguien se imagina el escándalo en la vida de Zaqueo? No está registrado, pero no dudo que esté. Zaqueo fue arrestado y muerto en poco tiempo. ¿Alguien se imagina el escándalo? Ese hombre tuvo que huir de allí, porque si no lo sabes, él cobraba intereses sobre intereses y se enriquecía. Roma e Israel. La cuestión de que él tomara sus bienes y fuera allí y diera 4 veces más a cada pobre que robó, eso es problema suyo. La Naf Caifás, Roma solo hizo así, el problema es de él, si quiere tomar su patrimonio. ¿Eres tonto? Porque ese tal Jesús lo convenció, él, el hereje de Jesús lo convenció. ¿Ahora quiere hacerse el santo? ¿Y quiere devolver dinero a las personas a las que realmente debía? Eso es problema suyo. Escucha bien. Pero, a partir del momento en que cambia de conciencia,
metanoia, nunca más cobrará intereses sobre intereses abusivos, ni extorsionará. ¿Y cómo nunca más va a extorsionar? ¿Cómo va a ser jefe de los publicanos? Si Roma y si el templo querían un jefe que cobre, que haga extorsión, que se aproveche, que abuse de los intereses. ¿Entendiste o no? Sí, como una nueva criatura, ahora ya no puede cobrar intereses sobre intereses. Solo puede cobrar lo que es justo. ¿Y qué pasó con el empleo de Zaqueo? Tuvo que cambiar de ramo. No sé qué pasó con Zaqueo. Lo sabremos solo allí. Una de las cosas que sabremos, Zaqueo, pon la película de Zaqueo. Quiero ver la historia de Zaqueo. Ponlo aquí mi ojo, ponlo en mi cerebro. ¿Qué quiero ver de Zaqueo? Quiero ver qué pasó con él. Eso no. Y porque te voy a decir, ese hombre sufrió, ¿eh? Y lo más hermoso es que nadie necesitó enseñarle. Él dijo, sé lo que tengo que hacer. Vamos a ver si a Jesús le gustó o no. Zaqueo. Hoy, la salvación ha llegado a esta casa. Gente, pocas veces Jesús dijo eso, ¿eh? Jesús es difícil, ¿viste? Jesús es difícil. Jesús no dice esas cosas, no. Pocas veces, ¿viste? A Jesús le gustó tanto lo que él dijo, que Jesús dijo, hoy, la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo. Es hermoso, ¿verdad? Mucho. Es muy diferente a mirar a un joven y decirle así, ¿quieres ser perfecto? Es bastante diferente, ¿verdad? Es bastante diferente, ¿no es así? La cosa más hermosa. Jesús contó la metáfora sobre inversiones financieras. A continuación, ¿qué empezaron a criticar? No empezaron. Mira cómo es Jesús. Esa metodología. Estaba viéndoos ayer en la revisión, y os acordasteis de eso. Eso fue muy bueno. ¿Os acordasteis? De la cuestión. De la prédica de Jesús, como Jesús en sí. ¿Cuál es la didáctica de Jesús? ¿Cuál es su pedagogía? Que él fluye didácticamente de acuerdo con los temas. Entonces él está llegando allí y ve en el árbol. Ya sabe la intención. Llama. Él, en tu casa, fue recibido. La multitud se quedó toda fuera de la casa de Zaqueo, curiosa, intentando ver algo. Jesús, muy probablemente, como de costumbre, fue a la ventana. Fue a la ventana. Y antes de tener un banquete, dormir en la casa de Zaqueo, mirando a la multitud afuera para prestar atención a todos, ¿sabes lo que dijo? Voy a hablar ahora. Jesús no, solo mira. ¿Cuál es el tema que Jesús va a enseñar? Tema de inversión, de finanzas. Porque si la vida de Zaqueo está involucrando eso, si era un publicano que trabaja con inversiones, ¿qué va a hacer? Contó una metáfora sobre inversión financiera. ¿Dónde? Cada uno de 10 hombres recibió una cantidad de dinero. Mina, ahí en tu Biblia, es una cantidad alta de dinero. Entonces escribe ahí 10 hombres, cada hombre una. Mía, una. Cuando el Señor volvió coronado, rey, porque muchos no querían, tenía muchos enemigos, la gente no quería que fuera rey. Y logró vencer a los enemigos y volvió como rey. Y llega. Así quiero que entendáis, aquí, en esta metáfora, es diferente de las otras. ¿Sabes aquella de los talentos? Talento también es dinero. Es diferente de aquellas personas que servían a un señor que está bien, financieramente. Aquí, tomaron una mina de alguien que tenía muchos enemigos y que iba a otro lugar. Para ser coronado. Rey. Es decir, había un peligro de que muriera o de que no saliera bien o de que no fuera coronado. Aunque era un hombre de familia, noble. Entonces, eso, por sí solo, ya es un filtro, porque mucha gente piensa así, yo no voy a trabajar con este dinero que me dejaron para alguien que de repente ni siquiera va a ser rey. ¿Sabes una cosa? Es diferente trabajar para un presidente que trabajar para alguien que es candidato a presidente. ¿Es diferente o no lo es? Ellos estaban trabajando para alguien que es candidato. Pero aún así, uno tomó. Mira, uno tomó una mina, una cantidad de dinero alta, e hizo 10 de esa. 10 veces más. Multiplicó, invirtió 10 veces más. Y. Dios. Aquí
representado por este rey. Después de que vuelve, como rey, dice, vas a gobernar sobre 10 ciudades porque transformaste una mina en 10. Escucha lo que voy a decir. Sabes, esta metáfora es tan profunda, que la mencionó en la casa de Zaqueo, porque, además de tener que ver con toda la vida de Zaqueo, con el dinero y todo lo demás, todavía está hablando sobre un candidato a rey, y no es él. ¿Ya era rey? No era rey todavía, es un candidato a Mesías, un candidato a rey. ¿Y sabes lo que está revelando aquí? Está revelando el filtro que es servir a Jesús en aquellos días. Porque una cosa es servir a Jesús después de que ya es rey. Otra cosa es servir a Jesús, que es candidato. Para que os hagáis una idea, existen 3 fases. La primera fase es que, en aquellos días, servir a Jesús valía mucho más que hoy. Porque, en aquellos días, él aún no era rey y no había resucitado. Entonces, seguir a Jesús en aquellos días, creer en un Jesús que es candidato, que después ni siquiera ha muerto aún y después ni siquiera ha resucitado aún. ¿Tiene más valor o no, verdad? Sí. Hoy ya lo tenemos con corona. Hoy somos cristianos, sirviendo a un rey que ya tiene corona. Pero, aún así, tenemos más valor que el tercer grupo. El tercer grupo es aquel, ya, dentro del reino, que, incluso viéndolo ahí, sí, físicamente, aún van a dudar. Entonces existen 3 grupos y 3 fases. Ahí viene el segundo, rendición de cuentas. Él dijo, Señor, mucho antes de que usted fuera rey, cuando usted era candidato, tomé una mina y la transformé en 5. Entonces Dios dice, entonces vas a gobernar 5 ciudades. Ahí viene el tercero. El tercero dice, guardé lo que me diste. Dentro de un paño de cuero, un paño, un baúl, da igual. Y lo guardé. Porque sabía que eres un hombre severo. Y con miedo de que volvieras a reír o no, al menos lo guardé. Revelar. Por mejor, Señor, disfruten toda mi vida. Entonces, el Señor responde exactamente lo que enseñamos en los originales, confirmando siempre exactamente lo que yo enseñé. Te juzgaré por tu propia verdad relativa, por lo que creías. ¿Sabes lo que ese Señor, que ahora es rey, dice? Te juzgaré por lo que dices. Tú, incluso en tus palabras, estás diciendo que soy severo. Y él es dual. Deuteronomio 28, la que vale es Jeburá. El Dios, que es severo, ¿qué es lo que significa Yahweh, Jehová? Y aun sabiendo que soy severo, ¿no invertiste? ¿No produjiste? Pero los otros multiplicaron lo que les confié, y por haber multiplicado ahora, darás ese dinero a aquel que multiplicó por 10. Es decir, aquel que multiplicó por 10 recibe lo que tú no invertiste. Porque aquel que multiplicó por 10 es la persona que va a hacer la mejor cosa. La mejor inversión con mi dinero. Vaya, gente, esto es muy profundo. Ah, si tuviera tiempo aquí. Para que discutiéramos sobre esto, aquí. Esto es una clase que la escuela de Jesús tiene en su ciudad para que la clase dure todo el día, discutiendo. Ahora, Lucas narra el pasaje del burrito, que ya abordamos. Al entrar sobre una burra, cientos de alumnos gritaban, «Este es nuestro rey enviado por Dios». ¿Os habéis dado cuenta o no? Él estaba en la casa de aquello. Y habló de un candidato a rey. Y ahora está aquí, sobre una burra, candidato a rey. Es increíble, ¿verdad? ¿Está conectado o no está? Es que la gente no se da cuenta. ¿Qué piensas tú? ¿La gente no se daba cuenta en aquellos días? Estaban allí frente a él y no se dan cuenta hoy. Enojados, los líderes religiosos dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus alumnos, te están idolatrando, gritando, Hosanna, Hosanna. Os digo, respondió él, sí. Ellos se callan. Las piedras clamarán.
clamarán. Drevelán. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y anda? Y hoy, ¿cuáles son las piedras? Hay que registrar en esta Biblia de bolsillo. Hay que registrar en estas 72 clases, que permanecerán hasta la vuelta de Jesús, la Universidad X. ¿Cuáles son las piedras hoy? La IA, el metaverso, el holograma, la cuántica, la ufología. Si no hay alumnos y profesores que enseñen la verdad, piedras no faltan para enseñar. Jesús, al entrar en Jerusalén, lloró amargamente y dijo, antes de que veamos lo que dijo llorando, que quede registrado. Si estos no claman, las piedras clamarán. En otro momento, él dijo, respondiendo a los fariseos nuevamente, él dijo, ¿piensas que no puedo suscitar hijos de Abraham de las piedras? Porque en esa época los religiosos tenían el placer de decir, yo soy judío de la tribu, hijo de Abraham. Entonces, para acabar con su ego, Jesús dijo, incluso de las piedras, puedo sacar un hijo de Abraham. ¿Lo ves? En verdad, ¿qué combate Jesús? El ego. No es tu discurso. Es lo que está detrás de tu discurso. Vendrán días en que tus enemigos construirán trincheras contra ti. Gente, esto aquí es increíble. Y te rodearán y te cercarán por todos lados. También te derribarán, a ti y a tus hijos, destruyendo todo. Porque no reconocisteis el tiempo que Dios eligió para el verdadero Mesías. Vaya. Él dijo, estaba enseñando sobre el Apocalipsis micro y macro, que Jerusalén sería cercada. Los pastores piensan que esto va a suceder ahora, pero ya ha sucedido en partes. Y está diciendo que es porque no reconocieron el tiempo de Dios. No esperaban que Jesús viniera de la forma en que vino, en ese envoltorio. Jesús cuenta la metáfora ya en Lucas 20 de la viña. Y él firma de nuevo en 3 hombres enviados para recibir parte del resultado de la plantación. Cuando los 3 murieron a manos de los labradores que querían dar el golpe al Señor. Que vieron que la viña había dado mucho dinero, pensaron, vamos a dar el golpe. Envió al primer labrador, lo mataron. No, al primer mensajero, lo mataron. Al segundo mensajero, lo mataron. Al tercero lo mataron. ¿Quién mató? Los labradores. Entonces el Señor dijo, enviaré a mi propio hijo, que es mi heredero, y a este, quién sabe, respetarán. Mira la metáfora. Pero también lo mataron. Porque sabían que era el heredero. Ahora que mataron de verdad, porque pensaron, este de aquí es el hijo, es el heredero, si lo matamos, no hay más a quien dejar la herencia. Ahora, toda la herencia es nuestra. ¿Alguien entiende la profundidad de esto? Es lo que vivo. No puedo profundizar por tu tiempo. Si me pongo a profundizar en esto, solo para dar una pincelada, una pequeña muestra simple. Israel mató a Jesús para quedarse con toda la herencia, para no dividir la herencia de Dios con los paganos, tú y yo. Porque cuando vieron a un candidato a rey, que decía, voy a dividir vuestra herencia con todo el mundo. No. Vas a dividir con todo el mundo, vas a morir. Queremos un candidato, queremos elegir un candidato que toda la herencia quede solo para nosotros. ¿Alguien está entendiendo? Esta metáfora tan simple que nadie entiende. Es tan simple, pero nadie entiende. Metáfora que revela. ¿Por qué murió Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Quiero ver SPL de Estados Unidos y de Inglaterra que quieren editar la Biblia, porque pueden. No. Quiero verlos editar la Biblia y quitar esas partes que no se pueden quitar. Van a tener que quitar todo. Porque todas las metáforas de Jesús, directa o indirectamente, están diciendo lo mismo. ¿Sabíais eso? Entonces, el dueño de la viña vino y mató. Dios es bueno todo el tiempo. El dueño de la viña vino y salvó, perdonó, ¿entendiste? Mató a todos los labradores. Y dio la viña a los justos. ¿Esto qué es? Mató a 1, mató a 2, mató a 3, mató al hijo. ¿Y tú quieres que Dios sea bueno todo el tiempo?
Revelar. Fue tan terrible esa metáfora que, cuando la escucharon, la gente tuvo una reacción extraña. La gente dijo así, que eso nunca suceda. Pero Jesús dijo, eso ya ha sucedido. Ya mataron a los profetas. Envié a uno, mira esta naturaleza. Envié a dos. Envié a tres. Mataron, mataron y mataron. A todos los que fueron enviados. Y ahora matarán al heredero primogénito de Dios. Gente, mirad, no hay manera, que es muy poderoso todo esto. Muy poderoso. Pero después, todos los obreros religiosos que persiguen a los que enseñan la verdad morirán. Y la viña será del justo. Quiero que escribas así. Obreros, labradores, trabajadores. Porque cuando es obrero, es lo que las iglesias usan. El obrero es el albañil de la obra. Cuando él va a hablar ahora de la piedra angular, que ni siquiera he mencionado, va a hablar de la piedra rechazada del Antiguo Testamento, Tanaj. Va a hablar de los trabajadores que rechazan la piedra angular. Pero dentro de la metáfora, eran los labradores, porque está hablando de la viña. Sea cual, sea el sinónimo. Él dijo, después de todo, este es el Apocalipsis, después de todo, esos que mataron. Gente, mirad, os voy a decir una cosa, me estáis viendo ahora, estáis diciendo, profesor, yo nunca mataría a Elías, Moisés, ningún profeta, Jeremías, Ezequiel, Batías, Jesús, a nadie. Pero su iglesia dice que aquel es un hereje satanista. Y si hubiera constitución y un presidente evangélico, un Sanedrín, por haber hecho esta Biblia y por enseñar lo que enseño, tendría que ser exiliado del país, encarcelado o muerto. Es solo porque estamos en otros tiempos todavía. Pero en tiempos en que la teocracia ya está regresando. Si aún no lo has entendido, lo explicaré de otra manera. Si perteneces a una denominación que forma parte de este sistema conjunto, tu denominación pertenece a este universo de iglesias, llamado cristianismo, vinculado al judaísmo, donde está la abuela judía, madre católica e hijas protestantes. Y todas juntas, para Dios es una sola cosa. Y si todavía perteneces, después de verme, después de entender lo que estoy enseñando, aprobando, todos los días aquí, estamos en la 11ª clase, ya he demostrado tantas pruebas. Ni siquiera necesito 10 clases para entenderlo todo. Si continúas, ahí, eres cómplice, eres copartícipe, formas parte del sistema de obreros y labradores y trabajadores que mataron a Jesús y a los profetas. Entonces fue enviado un. Mataron, 2, 3 y al Hijo. Tú dices, amo a Jesús, alabo a Jesús, rezo a Jesús. Yo nunca mataría a Jesús, pero perteneces al sistema que lo mató. Y está escrito. Los que persiguen. Aquellos que persiguen, los que enseñan la verdad, morirán. ¿Y a quién irá la viña? ¿De quién será ahora la viña? En vuestra Biblia está escrito que la piedra angular sería rechazada por los trabajadores. Y entonces Jesús se revela, yo soy la piedra angular, la piedra con ángulo. ¿Cuándo? Los teólogos entendieron que esa enseñanza era una amenaza de Jesús, porque lo interpretaron así. Comenzaron a conspirar aún más su arresto y pena de muerte. Desde aquel día en adelante, escucha lo que voy a decir. Desde aquel día en adelante, por causa de esta metáfora que acabo de mencionar, de la viña. Porque muchas metáforas ellos no las entendían. Esta la entendieron. Ellos interpretaron y dijeron, ¿somos nosotros? Está diciendo que nos va a matar. Pensaron que él va a tomar el poder un día. Y cuando sea rey, nos va a matar. Está hablando de su venganza.
¿No entendían? Desde aquel día en adelante, los líderes del templo pagaron espías que fingían ser alumnos, está escrito en tu Biblia, para escuchar todo lo que le enseñaba y delatarlo. Entonces, Lucas narra lo que ya vimos, los varios espías que buscaban incriminar a Jesús. Si no entendiste esto, te lo voy a explicar. ¿Sabes todo aquello que ya hemos visto? De los fariseos llegando y preguntando sobre el divorcio, luego los saduceos, preguntando sobre la mujer que estuvo casada con 7 hermanos, con cuál de ellos estaría casada en el reino, después, la cuestión de los impuestos, César, César, Dios, Dios. Esos filtros, todos los que ya hemos visto, Lucas, en su investigación, nos revela que fue por causa de esta metáfora de la viña que ellos se sintieron amenazados. Contrataron espías, pagaron espías. Y esos espías fueron allí para incriminarlo públicamente en las cuestiones de divorcio e impuestos para intentar sacarlo de allí, ya atado y esposado. Y no lo consiguieron. Dios mío, gente. Ahora queda muy claro por qué esas personas llegaban y decían: gran profesor Jesús, eres un maestro de sabiduría. Nadie enseña como usted. Eres un hombre íntegro, justo y amable. ¿Por qué? Porque formaba parte del espionaje. Y ahí tienes que entender al máximo. No hablé ayer aquí de los 3 tipos de alumno. Uno de ellos es ¿cuál? Ayer no, clase 9 y 10. Te seguiré para siempre. Ese es el problema. Jesús estaba rodeado de espías, de infiltrados, de farsantes, de falsos. Y fingían ser alumnos, diciendo: voy contigo. Cuando el exceso era demasiado, todo exceso revela una necesidad. Revela una necesidad. Esos excesos eran características de alguien que estaba forzando el ser. Lo que no es. Fingiendo ser. Para intentar incriminarlo. Lucas 21, en el día de las ofrendas, ¿recuerdas a la viuda? Los alumnos elogian el lujo del gran templo y escuchan de Jesús. Los templos, el templo y las sinagogas. Los arrestarán. Pero no se preocupen, yo les daré sabiduría para saber defenderse. Imagina la reacción de esos alumnos, ¿verdad? Elogiando el templo, de repente, escuchar que eso los perseguiría. Muchos se levantarán contra ustedes. Incluso religiosos de la propia familia, pero será perseverando que obtendrán la vida. Es muy interesante esa expresión, será perseverando que obtendrán la vida. ¿Por qué? Es porque, ¿sabes esa expresión de Mateo 24, que dice que el que persevere hasta el fin será salvo? Ese texto es una disputa entre adventistas, entre testigos de Jehová y Asamblea de Dios y bautistas, y están discutiendo hasta hoy por causa de ese texto. Porque eso es perseverar hasta el fin de qué? ¿Perseverar hasta el fin de la gran tribulación? ¿Perseverar hasta el fin de los tiempos? ¿Perseverar hasta el fin de tu vida? ¿Perseverar qué? ¿De qué está hablando? Y no hay nada de nada. Ahora, en Lucas, entiendes que está dentro de otro contexto. En realidad, lo que Jesús dijo fue lo siguiente: vais a sufrir en la familia, vais a sufrir con las sinagogas. Mucha gente estará en contra de vosotros. Tendréis muchos enemigos. Solo perseverad, perseverad y tendréis la vida. Es solo eso. Es dentro de este contexto. Entonces, quiero decir, ese texto, de la manera en que está puesto allí en Mateo, queda de esa manera, abriendo para que las personas dicotomicen, dividan e interpreten mal, creando confusión y divisiones. Cuando, en realidad, Jesús solo está diciendo lo siguiente: continúa, sé constante, ve hasta el final, que tendrás vida. Solo eso. No hay nada de místico. Después del primer microapocalipsis, Jerusalén será pisoteada por los no judíos, hasta que los tiempos de ellos. ¿Quién? Los no judíos se cumplan. Después de que el tiempo de los no judíos en Jerusalén, existe un tiempo para que esto termine. ¿Y cuál es el tiempo de esto? La filosofía es la que sabe de esto. 2000 años, 2 días, escribe ahí, jueves y viernes vendrá el segundo apocalipsis que nosotros llamamos macroapocalipsis. Revelaré. Está claro que después de que pasen 2 días de los judíos, dejando a los turistas. Aquí está hablando de los evangélicos que hacen caravanas a Jerusalén. Aquí está hablando de nosotros.
que cualquiera de nosotros aquí un día irá a Jerusalén y dejará un poco de polvo en ese suelo. O esparcirá el polvo que está allí. Pisotear ese lugar es por 2000 años. Cuando ese tiempo termine, ¿sabes lo que viene? Mira la revelación, después de 33. 3. Habrá señales en el sol, delta, luna, estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad, por el estruendo y la agitación del mar que invadirá las ciudades. ¿Sabes cuándo el mar realmente invadirá las ciudades? Después de 2033. Con error de cálculo, de calendario, tal vez 29 a 33. Los hombres desfallecerán de terror, aprensivos con lo que estará sucediendo en el mundo, y los poderes celestiales serán sacudidos. Por eso es que verás, una parte de los cuerpos celestes que están por pasar cerca de la Tierra o chocar, colisionar con la Tierra, son después de 2033. Puedes investigar, siempre lo mostramos aquí en GT. Todos después del 33, porque está dentro de eso. Aquí. Es una de las pocas veces que Jesús habla de macroapocalipsis abiertamente. Es el apocalipsis de Jesús. Si lees Mateo 24, te quedas mucho en lo micro. Si lees Marcos 13, te quedas mucho en lo micro. Pero cuando vas a Lucas 21 y 22, tienes macro. Principalmente estos versículos aquí. Entonces, después de todas estas señales, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Entonces, Jesús viene. Antes de que ocurran todas estas señales, respondan, no. Entonces primero tienen que ocurrir todas estas señales. Entonces, después de todo esto, Él vendrá. Así como fue en la nube, así como una higuera, otra metáfora, brota en primavera. Y cuando brota en primavera, anuncia el verano, también. Después de estas señales, vendrá Él. Macroapocalipsis. ¿Qué quiero decir? Que cuando, en 2029, 30, 31, 32, 33, empecemos a ver el mar invadir las ciudades. Guarda esta fecha, guarda esta clase 11. Cuando empecemos a ver señales en el sol, en la luna y en las estrellas y cuerpos celestes, cayendo en la tierra. Entonces, el verano está cerca. Todavía es primavera. Ahí, justo después, viene el verano. ¿Y qué es el verano? Es verano. Todos verán. No era para ser un juego de palabras, ¿verdad? Todos verán el verano. Todos verán a Jesús. Ese es el macro. Tengan cuidado. Por causa de la demora. Muchos se distraerán. Involucrados. Es Jesús hablando, ¿vale? Mira los originales. Por causa de la demora, muchos se distraerán, involucrados en drogas, alcohol, ansiedades de la vida. Mira lo que dijo Jesús. Aquí soy yo diciendo, sumergidos en la materia. Pero la ansiedad fue ella quien lo mencionó, porque él está hablando de ansiedad, está hablando de dinero. Cada vez que Jesús habla de ansiedad, habla de personas preocupadas por pagar facturas. Es gente preocupada con la materia. Y, inesperadamente, el terrible día llegará sobre ellos. Jesús estaba enseñando a los distraídos. Jesús pasaba el día enseñando en el patio del templo, frente a los cultos y misas. Y al atardecer salía para pasar la noche en el Monte de los Olivos. Casi siempre. Lucas 22. Aquí comienza la narración de la crucifixión, en la que, en parte, ya hemos abordado. Y nos profundizaremos en el libro de Juan, el último registro. Ahí sí, haremos una crucifixión y resurrección detalladas. Destaco solo lo que Lucas nos trae, como información diferente de la que Mateo y Marcos trajeron. ¿Cuáles son las informaciones diferentes? Hay una frase aquí que no sabíamos que Jesús dijo. Pedro, Pedro. Y es interesante, cada vez que Dios hace algo 2 veces. Una de las cosas que prueba que Jesús es Dios. Él es el propio Dios, es este lenguaje, porque Dios tiene esto. Cada vez que quiere enfatizar algo, principalmente cuando viene una pastoral, repite 2 veces el nombre de alguien. Entonces, ahí, cayó. En verdad, Pedro. Cuando él, especialmente si está nombrando a alguien, si lo dice 2 veces, ahí viene bronca.
Yo hago eso a veces con algunas personas. Mira, Pedro, Pedro, pronto, fuego te zarandeará como el trigo en el tamiz. Pero el mal no vencerá, y en tu vida estará Satanás. Pero Satanás es eso, es su ego. ¿De qué estaba vacunando Jesús? ¿Qué iba a pasar por un gran momento de experiencia? Donde iba a negar, mentir, conocer a Jesús, ser alumno de Jesús. Compren solo 2 espadas, solo para protegernos, pues esta noche será más difícil. Es muy interesante, porque sorprendentemente muchos religiosos, hoy, otros conservadores de partidos de derecha, usan este texto descontextualizado. No citan este versículo que estoy mencionando, lo evitan y dicen que Jesús enseñó a todos los discípulos a andar armados. Cuando, en realidad, Jesús dijo, no, lleven espada, Mateo 10. Y aquí en este día, en el Monte de los Olivos, él dijo así, ¿recuerdan aquello que les dije de no llevar espada? Hoy será diferente. Hoy quiero que vendan la capa, porque no hay dinero. No sé si hay dinero para comprar una espada, ¿no hay? No, siempre que Judas, ¿verdad? Judas desapareció, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Verdad? Desapareció. Había mucho dinero mientras estaba Judas. Judas se llevó todo. Vende una capa y compra 2 espadas. Solo para esta noche. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué son 2 espadas para enfrentar a 100 hombres armados? Entonces, ¿Jesús quería hacer una revuelta? ¿Enseñaba a todos a portar armas? ¿Es eso? No es eso, nunca lo fue. Cuando en el Monte de los Olivos, cientos de policías armados llegaron con Judas para arrestar a Jesús, los discípulos dijeron, Señor, ¿atacaremos con las espadas? Mira cómo no entienden. ¿Por qué crees que Jesús dijo que compraran solo 2? Es bueno tener alguna arma para protección, quien realmente sabe usarla. Ahora, si hubiera más, imagina la locura que eso se convertiría. Si con 2 ya dio un espadazo, casi cortó la cabeza de Marcos. Imagina si hubiera 12 espadas. Hasta Jesús dice, no. Muchas cabezas ya habrían caído. ¿Y entonces cómo iba a probar Jesús que no es líder de una rebelión? ¿Es verdad o no lo es? Siempre hay manera de probarlo. Estuve todos los días en el patio del templo, delante de todos vosotros y nunca me arrestasteis. Pero ahora, aquí en el monte, lejos de los ojos de la ciudad, me habéis arrestado como a un golpista o terrorista. ¿Recuerdas que la Iglesia Universal nos llamó terroristas en la época de Salomón? Sabes que es una de las cosas que podrían llamarnos en el futuro. Imagina un Sanedrín, una teocracia junto con la IA. Imagina gobernantes evangélicos con la Biblia y la IA juntos, y la IA investigándonos, usada por ellos. ¿Habrá IA contra IA? ¿No? E imagina, esa IA investigándonos ahí, en los muchos ojos del mundo, drones por todas partes, cámaras por todas partes, y ellos diciendo que la filosofía es que eres terrorista. ¿Te lo has imaginado? Pero esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Solo estoy trayendo esta parte, porque este añadido es muy bueno. Es algo que no hemos visto en los otros evangelios. Lucas está diciendo que Jesús dijo que lo atacaron de noche, sigilosamente, en el monte de los olivos, porque ellos son de las tinieblas. Operan en las tinieblas, lejos de los ojos de la ciudad. Es decir, les gusta ese horario. No es que estuvieran en la calle, pero salieron a la calle para arrestar a Jesús, a escondidas, en la oscuridad de la noche, en lo oculto. Es decir, Jesús está diciendo, os gustan las tinieblas, ¿verdad? Sois de las tinieblas. Lucas 23. Pilato respondió a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Preguntó, perdón, ¿tú lo dices? Respondió Jesús a Pilato, mira qué interesante esto aquí. Pilato envió a Herodes. Y si no lo sabías, Herodes era adversario político de Pilato. Y por causa de la jurisdicción de Jesús, porque mencionaron Galilea, porque tenía miedo de condenarlo. Mira, primero, Pilato no quería condenar a Jesús, tenía miedo. No quería tener ese peso en la cabeza. Además, a la mujer de Pilato le gustaba mucho Jesús. Y es interesante que hay otra dualidad aquí. Porque vas a tener un Pilato que es de izquierda. Y la mujer le gusta Jesús. Y vas a tener a Herodes, que es de derecha, y a la mujer no le gusta Jesús.
Es una tijera política violenta aquí. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy alegre. Recuerda que Herodes quería ver a Jesús. Horas, varias veces. Tienes que recordar que Jesús mandó decir, dile a Herodes, esa vieja zorra de Duzuma. O nadie le dijo nada a Herodes para proteger a Jesús, tipo, vamos a escuchar al profesor aquí, pero no vamos a decírselo a Herodes. Eso es, porque si no, Herodes va a matar a nuestro maestro. ¿Viste lo que Jesús pidió que le dijeran a Herodes? Llamarlo vieja zorra. ¿Y yo qué estoy diciendo? O nadie habló. O dijeron, llegó a sus oídos. Y él dijo falsamente, ven aquí, tráelo aquí. ¿Recuerdas cuando era niño la familia de Herodes? Porque la familia herodiana tiene una tradición de muerte, ¿verdad? Cuando Jesús era niño, no decían, tráelo aquí que quiero adorarlo. Es el mismo truco. Ahora que es grande, tráelo aquí que quiero adorarlo. Desde pequeñito, ¿verdad? Esa es la vida de un ex cristiano, de un pez azul turquesa. Cuando era pequeñito, tráelo que quiero adorarlo. Cuando es grande, tráelo que quiero adorarlo, adorarlo. Solo mira. Una cosa que hay que dejar clara aquí es que, además de ser adversarios políticos, Pilatos no quería condenarlo. Y solo lo envió a Herodes porque Herodes estaba en Jerusalén, coincidentemente, en esos días, por coincidencia. Sergio, que Herodes estaría coincidentemente. Él oyó decir que Jesús estaba preso y dijo, voy para allá. Y así, Herodes, al ver a Jesús, se puso muy alegre, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, por lo que había oído hablar de él. Pero, ¿cuál era la intención? ¿Era buena? Esperaba verlo realizar un gran milagro. Él mató a Juan el Bautista, aunque fuera a través de su hija, aunque fuera por el golpe de su esposa, que era, en realidad, un incesto. Aún así, mató al primo de Jesús, ¿verdad? Mató al gran profeta justo, primo de Jesús, de una manera brutal. Entonces, no es que Jesús no perdone. Aquí no hay perdón, aquí es mal para quien es malvado. Es la justicia. Interrogó con muchas preguntas. Jesús respondió, Herodes. Pero Jesús no, él dio una respuesta. Entonces Herodes y los soldados se burlaron de él y se mofaron de él, vistiéndolo con un manto espléndido. Lo enviaron de vuelta a Pilatos. Vas a mirar y vas a decir así, ¿ves cómo? No hay ningún cariño. El profesor sigue defendiendo al político, pero Herodes está ahí. Mandó a los soldados a ridiculizarlo, a ponerle el manto, diciendo, mira al rey, ahí, ponle el manto, ¿no es rey? Ponle el manto de lujo. Solo que, en realidad, gente, por más que Pilatos hizo eso, lo hizo por causa del ego. Porque pensó así, tengo el poder de salvarte de todo esto aquí. ¿Te cuesta hacer un milagro? ¿Hiciste milagros en tantos lugares? Si haces cualquier cosa que yo crea, te libero de la cárcel, te saco de la prisión. Él no podía ver. El ego no lo permitía. Pero lo que es más increíble es que lo devuelve a Pilatos. Sin embargo, no condena a Jesús. Una cosa que tienes que entender es que, cuando llega a Pilatos de nuevo, Pilatos dice así, delante del pueblo, ¿queréis condenar a este hombre? ¿Sabíais que ni siquiera Herodes lo condenó? Él dice eso, él dice, ni Herodes lo condenó, es decir, ni Herodes. Entonces, incluso después de que Pilatos lo defendiera 3 veces, incluso después de defenderlo 3 veces, Jesús fue condenado por los líderes religiosos y por gran parte del pueblo. ¿Qué pueblo? Pueblo religioso, incitado por la liderazgo. Cuando comenzó la crucifixión, Jesús vio un gran número de personas que lloraban por él. Había un gran número de personas, no sé, 50, 100, 70, llorando por él. Y entre esas personas, muchas que estaban lamentándose eran mujeres. ¿Sabéis lo que les dijo a ellas? Él ya estaba cargando el patíbulo. Y en el momento en que estaba cargando el patíbulo de la cruz, y no la cruz, se volvió y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por
vosotras, y por vuestros hijos. Entonces diréis, pero ¿por qué Jesús está diciendo esto de esta manera? Aquí explico, porque hoy ha llegado mi hora, tengo que irme, esto tiene que suceder, pero pronto también llegará la hora para muchas madres. Entonces, parece grosero por parte de Jesús decir así, no lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos. Pero lo que él estaba queriendo decir es lo siguiente, proféticamente. Él estaba diciendo, hoy ha llegado mi hora y no hay nada que hacer, no sirve de nada que llores. No hay nada que hacer, necesito morir, solo que, dentro de algunos días, sí, en realidad tardó 33 años en cumplirse esto, vuestros hijos serán muertos. Entonces, lo que él estaba diciendo era algo para 33 años. Después, ustedes van a llorar por sus hijos. Recuerda, ¿ay de las embarazadas? Él estaba hablando algo profético. Posiblemente, aquellas mujeres se secaron las lágrimas, lo miraron y no entendieron. No entendieron nada de lo que él estaba diciendo, incluso siendo seguidoras. Es muy difícil entender el lenguaje profético fuera de tiempo. Lucas 24. Al final del registro, Lucas narra que, solo, después de las palabras del hombre de luz, que es el ángel, el teofán iba a decir que él ya no estaba allí, porque había vencido a la muerte. Que ellas recordaron sus palabras, finalmente entendieron. Tú dices. Acabo de decir que las mujeres tenían dificultad para entender. Y aquí se prueba, ya al principio del capítulo 24, que después de que el hombre habló, que ellas vieron que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Fue cuando dijeron, ahora entendemos todo lo que él decía sobre los 3 días. Que siempre Jesús estaba diciendo, después del tercer día, delta, día. Pero ¿qué delta día es ese que no entendí? Entiendo. María Magdalena, Juana y María, madre de Santiago, y las otras que estaban con ellas contaron a los otros discípulos hombres, pero ellos no creyeron a las mujeres. Ahí vas a decir, profesor, ya citaste esto en el otro evangelio, pero aquí hay un añadido, porque todo lo que ellas testificaron parecía que tiene un apéndice añadido en el buen sentido. Todo lo que ellas testificaron parecía una locura. No es solo una cuestión de machismo, y que las mujeres no podían ser testigos en esa época, sino porque ellos realmente no podían creer. Y si piensas que solo Tomás tuvo dificultad, Pedro, el profesor, el líder, también tuvo dificultad. Cuando escuchó a estas mujeres, que eran tan cercanas a Jesús, más que él, hablar, fue corriendo hasta el sepulcro para confirmar el testimonio de ellas. ¿Sabías? Pedro fue hasta allí corriendo, porque solo después de ver la tumba vacía empezó a creer. Lucas narra a los 2 discípulos de los 72 en camino a Emaús. Esta historia es muy hermosa, ya la hemos visto en parte, pero mira qué bonito. Es bueno registrar esto para siempre. Además de lo que ya está registrado aquí en el Códex. Al acercarse al pueblo al que se dirigían Jesús. Quiero que todos lean conmigo. Amo a este Jesús. 1, 2, 3. Vamos allá. Jesús. Hizo como quien quería, pero más adelante, Es una de mis revelaciones favoritas. Qué cosa más hermosa. Si Lucas no hubiera escrito esto, nunca lo sabría. Jesús hizo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Sabes interpretar texto? Iba más adelante. Él no estaba yendo más adelante. Él fingió revelar. ¿qué es más fácil decir? Tus pecados están perdonados. O levántate y anda. Esto es tan hermoso. En la Biblia original, el códice reveló aquí al Dios del Cribo encarnado. Qué sentimental. No dramático, un poco melancólico, justo, cribante, quiere saber siempre. Solo una cosa de todos nosotros. Cuánto valoramos, cuánto lo amamos, cuánto amamos la verdad.
hasta el punto de hacer como quien iba más adelante. Hoy lo llamamos en nuestro lenguaje informal hacerse el tonto. Y Jesús se estaba haciendo el tonto. ¿Y por qué hizo eso? Porque quería saber si realmente ellos lo amaban. Si realmente ellos valoraban su permanencia. Y a veces hago eso aquí. ¿Y qué dicen las personas? Muchas cosas malas. Piensan muchas cosas malas. Pero yo hago como Jesús. Pero ellos insistieron poco. Pequeño. No. Pequeño. No. Ellos insistieron mucho con él. Quédate con nosotros, pues la noche ya viene, el día ya está acabando. Entonces, él entró para quedarse con ellos. ¿No era mucho más fácil que dijera, me quedaré porque ya está en mi plan? ¿Recuerdas a Zaqueo? Sí. ¿Necesitó invitación? Sí. Él miró y dijo, hoy voy a dormir en tu casa. Aquí no, aquí. Él se estuvo haciendo el remolón. Hizo como que se iba, un pasito hacia adelante, otro pasito hacia adelante, otra sandalia, levantaba el pie despacito. Quédate con nosotros, Señor. Será, quédate con nosotros, Señor. No sé, no, quédate con nosotros, Señor. Creo que no. Ese es tu Dios. Ahí dices, ¿para qué todo esto? Liderazgo y melancolía son un misterio. Después de que Jesús enseñara en el camino todo sobre la Biblia original, sabes que dio una clase a esos dos discípulos sobre la Biblia, ¿verdad? Él habló sobre todo el Antiguo Testamento, sobre los profetas, citó varios pasajes sobre la muerte de su cuerpo. Todavía no lo habían reconocido. Solo en su casa, por la noche, al partir el pan en la casa, lo reconocieron. Pero ahora, al partir el pan en la casa, con ellos, lo reconocieron. ¿Por qué? Porque, seguramente, Jesús hacía algún movimiento, algo con el pan, una manera de levantarlo, de partirlo, de hablar, que solo él hacía. Y esa manera suya de hacerlo, que nunca fue registrada, porque no importa, no es un ritual. Dios ni siquiera quiso que eso fuera registrado, porque si hubiera sido registrado, la gente lo estaría haciendo igual hasta hoy. Todo el mundo estaría levantando el pan igual y queriendo repetir igual que él, pensando que eso salva. Pero esa manera única de él de hacerlo, ellos lo reconocieron. Y justo después de que lo reconocieron, él desapareció de su vista. Es decir, ese era el propósito. En el momento en que lo reconocieron, Jesús desapareció. Sabéis, ¿verdad? Que la primera pregunta, después de reconocerlo, sería, ¿cómo venciste a la muerte? Por, ¿dónde pasaste? ¿Dónde estuviste esos 3 días? Cuéntanos. Antes de que preguntaran, él, mira, desapareció. Entonces, le dijo al otro, por eso mi corazón ardía mientras él enseñaba, era él, y no nos dimos cuenta. Fueron corriendo a los 11 alumnos más cercanos y contaron todo lo que había pasado. Y mira qué más hermoso, mira qué dualidad. Y cuando terminaron de hablar, dijeron así: Él caminó con nosotros, nos dio una lección, ardía nuestro corazón, lo vimos y él entró y partió el pan. Cuando lo reconocimos, él desapareció, apareció. En el momento en que terminan de contar la historia, Jesús aparece de nuevo. Ellos dijeron, Jesús desapareció. Y ahora Jesús aparece en medio de todos ellos, diciendo, reciban mi paz. Atravesó la pared. Apareció entre todos y dijo, reciban mi paz. Estaban tan asustados con ese espiritismo. Y con miedo, ahí está, asustados y con miedo, que pensaron que estaban viendo un espíritu. Y entonces Jesús dijo, tóquenme, y vean, un espíritu no tiene carne y huesos ni huesos. Como pueden ver, yo tengo. Pero ellos todavía continuaban con esa carita de desconfianza. Entonces Jesús comió un trozo de pescado asado. Él dijo, ¿hay algo para comer aquí? Hay un pescado asado, tráelo para mí. De nuevo,
comió delante de ellos para probar que no era solo un espíritu. Es como Él comió. Porque un cuerpo resucitado come. Entonces, hoy, hay manifestaciones espirituales por ahí, y dices que esto es aquello, que crees en esto, crees en aquello. Pero ellos no comen pescado, no parten pan, ¿verdad? Entonces, la resurrección de un espíritu de verdad tiene que alimentarse normalmente. No necesita alimentarse, pero puede alimentarse. Y aquí, él dice, esto es lo que les enseñé durante 3 años y medio y no entendían. Toda la Biblia habla de mi muerte. En tercer día, en tercer día, en tercer día. Y ahora ya se ha cumplido. ¿Te imaginas la alegría de Jesús? Por tantas veces quería decir esto y no podía. Y ahora, por primera vez, después de comer este pescadito, mirarlos y decir, por fin, ahora, ¿entendéis? De la manera más difícil, ¿verdad? Ahora iréis a todas las naciones y enseñaréis lo que os enseñé. Esos 1260 días, pero primero comenzaréis por Jerusalén. Último revelaré. Lo mejor, sí, que he probado en toda mi vida. Este es el Dios del tiempo, Uroboros. Todo comienza en Jerusalén, todo termina en Jerusalén. Es hermoso, ¿no? Comienza en Jerusalén, termina en Jerusalén. En Jerusalén recibiréis autoridad para ir al mundo. Entonces, Lucas narra el comienzo de la despedida ufológica de Jesús, que solo va a detallar y concluir al principio. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, también de su autoría. Es muy interesante la manera en que termina el libro de Lucas y comienza el libro de los Hechos. Es lo mismo, y aquí otro error, porque el libro de los Hechos no debería estar separado de Lucas. Debería haberse hecho Marcos, Mateo, Juan y luego, por último, Lucas. Ya, comenzando Hechos a continuación, porque es Lucas quien escribe Hechos. Y es Lucas quien. Si tomas los últimos versículos de Lucas y los primeros de Hechos, verás que es una continuación. Eso es, buena gente de Dios, tantas cosas hermosas en un solo programa. Y quiero ver, porque mañana hay más revelaciones. De la 12ª clase, luego viene la 13ª clase. Y quiero ver que reviséis esto la próxima semana, sin olvidar nada. Concluyo este programa con mucha alegría, despidiéndonos de vosotros aquí. Despidiéndonos. Aquí, también en la nave nodriza. Del pueblo. Y además, de todos vosotros. ¿Qué van a ver después? La mayoría. La gente del chat. Ahora tengo un nombre para la gente del chat, los chatistas. Los chatistas. Aquí no hay arrebatamiento, aquí hay Marte.